Regiones del México prehispánico, Mesoamérica, Aridoamérica y Osisoamérica. El Homo sapiens se formó en África, Asia y Europa, por lo cual los primeros pobladores de América provenían de Asia. Cruzaron por el estrecho de Bering durante las glaciaciones, cuando el nivel del mar disminuía. Rodearon y atravesaron montañas, buscando las condiciones para la caza, pesca y recolección, asentándose en diferentes poblaciones hasta el sur. Mesoamérica. Mesoamérica es el área cultural más estudiada de la época prehispánica. Su límite norte comienza con el río Sinaloa, bajando hasta la cuenca Lerma con en forma de U, y va subiendo nuevamente hasta llegar al río Soto La Marina en Tamaulipas. El clima de Mesoamérica es diverso. El terreno se forma por cadenas y altiplanos en el centro y norte con clima templado y cálido húmedo, mientras que en la península yucateca predominan las planicies calcáreas con selvas bajas y clima caluroso. De acuerdo con la interpretación del historiador Enrique Florestano, surgieron entre 2500 y 1200 a.C. En una primera etapa, el cultivo de la tierra se combinó con la caza y la recolección, y los grupos humanos no se volvieron del todo sedentarios. Sembraban superficies pequeñas y regresaban a ellas en la época de cosecha. Fue hace unos 5000 años, cuando la agricultura se convirtió en la actividad principal de los habitantes de Mesoamérica, y las aldeas se multiplicaron en la región. Al principio, casi todas las aldeas eran muy pequeñas, formadas por unas cuantas familias, pero al paso del tiempo, algunas prosperaron y llegaron a tener cientos de habitantes. En el preclásico, una de las primeras sociedades agrícolas de Mesoamérica fue la cultura Tlalilco. Tuvo una estructura social diferenciada, en que existía una élite que no se dedicaba a los cultivos, pero supervisaba el intercambio comercial y la diplomacia. La economía de los pueblos mesoamericanos se sustentó principalmente en el trabajo humano. Al no contar con máquinas o animales de carga, la propiedad y el cultivo de la tierra eran principalmente comunitarios. Las principales fuentes de subsistencia fueron la agricultura, la caza y recolección, la pesca, el mercado y el tributo. Debido al desarrollo de la agricultura, surgieron nuevas estructuras sociales y políticas complejas, además de que se desarrolló una región politeísta. A partir de la cultura olmeca, los primeros estados en el Casiasco, una élite empezó a destacarse y es dueño de ciertos saberes, al mismo tiempo que se hace de las fuerzas productivas. Se establece una clara distinción entre el linaje dominante y el resto de la población. Para justificar esa distinción, se desarrolla una ideología. Los mitos empiezan a legitimar las diferencias entre los hombres y adjudican tareas excepcionales a los jefes, quienes son descendientes directos de los dioses. El Estado se puede considerar como una fase superior de casiazgo. En él se institucionaliza la diferencia entre los caciques y el pueblo. Una burocracia estatal empieza a administrar las fuerzas productivas y las tareas del pueblo. Se realizan obras públicas para las cuales se entrega un tributo. En términos generales, se distinguen en las civilizaciones mesoamericanas tres grupos sociales principales: la clase gobernante, los nobles y la gente común. Dentro de algunas sociedades sobresalen los comerciantes y artesanos, como una clase social distintiva. La gente común vivía en barrios o pueblos donde no había una diferenciación social interna. Las familias convivían en condiciones de igualdad y solamente se destacaban los jefes o mayordomos que se encargaban de resolver los problemas y pleitos comunales. Las principales culturas mesoamericanas, o al menos las más estudiadas, son la mexica, la maya, la teotihuacana, zapoteca, mixteca y la olmeca. Aridoamérica. La región es extremadamente árida y con lluvias escasas e irregulares, con grandes llanuras y serranos semidesérticos. Se extiende al norte de los límites de Mesoamérica. La región alcanza la latitud del paralelo 42, tratando de un área con escasa biodiversidad. Prácticamente el cultivar no era una opción, por lo que los habitantes se dedicaban a ser nómadas, estableciendo aldeas sobre todo en el invierno. Los pueblos de Aridoamérica habitaban en cuevas y se alimentaban con nopales, agaves y bellotas, así sobreviviendo de la fauna y flora del desierto, utilizando hachas, metales de laja, martillos de piedra. Existen evidencias de prácticas de comercio, intercambiando pescado que conseguían por medio de alta mar, navegando con botes de madera. Los pueblos aridoamericanos, al igual que mesoamericanos, fueron variados. Los caxcanes, conchos, pimas, pericúes, seris, tarahumaras, tepehuanes y yaquis son ejemplo de la actividad humana en Aridoamérica. Aún hoy en día, los pueblos subsisten en el norte de México. En la época prehispánica se organizaban, aunque no de una forma sofisticada, social, política y económica, lo que les permitió sobrevivir al inclemente clima desértico.
Como tal, no tenían organización política, y su religión eran complejos sistemas de rituales. Políticamente, al ser sociales, tribales, el chamán era el principal en la tribu. Militarmente se organizaban en bandas muy aguerridas, haciendo usos de arco y la flecha para dominar otros pueblos, incluso en Mesoamérica. Oasisoamérica. Dentro de Aridoamérica se empezó a distinguir alrededor del 500 a.C. un área, la cual se conoce como Oasisoamérica. Se ubica en la parte de los territorios de Arizona, Nuevo México y California, en Estados Unidos, además de Sonora y Chihuahua, en México. En algunas regiones semiáridas, haciendo uso de algunos ríos como el Gila y Asación en Arizona, los pobladores no dependían del nomadismo gracias a la adopción de nuevas técnicas e instrumentos de trabajo y el intercambio. No obstante, se trata de un territorio seco. Oasisoamérica está surcada por algunas corrientes de agua como los ríos Yaqui, Bravo, Colorado, Gila, Río Mayo y Casas Grandes, así como su clima, indudablemente más benigno que el de la región aridoamericana oriental, permitió el desarrollo de las técnicas agrícolas importadas de Mesoamérica. Los pobladores de esta zona seguían cazando y recolectando, aunque sembraban y también domesticaron al guajolote. Pasaron de ser cazadores y recolectores cuando adquirieron conocimientos agrícolas. La base de su economía era la agricultura. No se sabe si fue de una forma loca o exportada de Mesoamérica, llevando una serie de productos, entre el cual destacó el maíz, convirtiéndose en el grano básico en algunas superáreas culturales. Se practicaba el cultivo como una actividad complementaria de su economía de caza y recolección. Su introducción se cree que fue hacia el año 600 después de Cristo. Hay hipótesis de cómo llegó la tecnología necesaria para la agricultura. Una era de carácter endógeno, de un desarrollo cultural independiente o también de una derivación de sus vecinos sureños, relacionando a Mesoamérica con grupos que habitaban en el occidente de México. Las principales áreas culturales en la región son denominadas Anasazi, Jojocam y Magallón, destacando de esta última la ciudad de Paquimé y casas grandes elaboradas de adobe. Los habitantes dependían de la agricultura y adoptar prácticas culturales. Conclusión. Conforme la migración de los grupos humanos de Asia a América, por sí mismos aprendieron que la manera más cómoda y efectiva de subsistir eran los asentamientos y estructuras sociales, que les permitían un orden en sus acciones, creando así comunidades en puntos estratégicos para la supervivencia y prosperidad por medio de la producción agrícola y, en algunos casos, el comercio.